Muy buen día, niñas y niños. Nos encontramos nuevamente para trabajar nuestro tema de sociales correspondiente a la guía de esta semana. Entonces, espero que presten mucha atención y que cada uno de los aspectos que vamos a tratar sean de gran utilidad. Primero que nada, para que aprendan, y en segundo lugar, para que puedan desarrollar correctamente su guía. Empecemos. ¿Cómo vivían los primeros habitantes en nuestro planeta? Vamos entonces a recordar algunos de los aspectos importantes de cómo era que vivían en los primeros habitantes, cómo podían desarrollar su forma de vida. Los pueblos originarios pues se diferenciaron en dos grandes grupos, lo que llamamos nómadas y los sedentarios. Los nómadas eran los pueblos que viajaban de un lugar a otro, es decir, los primeros hombres no se establecieron en un solo lado, iban de un lado a otro buscando condiciones para vivir, por ejemplo, el alimento, el mismo clima que favoreciera su estadía. Y cuando ellos veían que se agotaba el alimento o que el clima no facilitaba su vida, y empezaban largos caminos para buscar nuevas condiciones que les permitieran desarrollar su vida. Cuando ya el hombre empezó a descubrir varios aspectos o varias actividades que le favorecían quedarse en un lugar, ya se volvieron sedentarios. Los sedentarios eran los pueblos que vivían solo en un lugar, es decir, no se movían de un lugar a otro tan frecuentemente. Vamos entonces a empezar ya explicar un poco más qué quiere decir esto de nómadas y sedentarios. Entonces los pueblos nómadas, como ya lo habíamos dicho, no tienen un lugar fijo para vivir, sino que cambian constantemente de lugar de vida. Ellos se movilizan, como ya les había dicho, de acuerdo con el clima y también de acuerdo con las condiciones o la vegetación que había en un lugar. Y si ya veían que no había más alimento, tendrían que desplazarse a otro lado para buscar ese alimento. Básicamente, ¿a qué se dedicaban? ¿Cómo sobrevivían? Entonces ellos en primer lugar eran recolectores, es decir, en los bosques y en el campo buscaban hongos, frutos silvestres, raíces comestibles para poder sobrevivir. También ellas eran cazadores, es decir, buscaban pájaros o animales más grandes para los cazaban y gracias al fuego, al descubrimiento del fuego, los preparaban, los consumían. También eran pescadores, sobre todo los que se desplazaban, puede ser a lo largo de los ríos o también en las orillas del mar. Entonces, allí se dedicaban a pescar los mariscos, los peces, diferentes animales que también ellos podían aprovechar como alimento. Y en cuanto a vivienda, entonces sus casas eran básicamente carpas hechas con cueros de animales. Los mismos animales que ellos mataban para consumir, utilizaban los cueros para construir unas casas que eran, como su nombre lo indica, es una especie de carpas que cuando ya decidían desplazarse a otro lugar, las desbarataban y las llevaban de un lugar a otro. Cuando ya cambiaron las condiciones, ¿cierto? Entonces se da el surgimiento de algo muy importante que es la agricultura. La agricultura es la que permite que los hombres puedan quedarse a vivir en un lugar determinado gracias a que ellos descubren que hay ciertas semillas que se pueden cultivar y que les van a brindar por una gran cantidad de tiempo alimento. Aprenden también a depositar, generan depósitos para guardar ese alimento y realmente para el hombre era mucho más fácil quedarse en un solo lado que estar yendo de un lugar a otro. También aprenden a criar animales, que esto también favorece su estadía en un lugar determinado. Eh,
Básicamente obtienen su alimento del cultivo de cereales y otros productos que se sembraban, se encargaban de sembrar y luego de cosechar. Aquí en América, el principal producto que ellos utilizaban era el maíz. El maíz tiene es un protagonista bien importante en el desarrollo de nuestros antepasados. Se instalan en un solo lugar, entonces ya empiezan a construir sus casas un poco más estables, con paja, con barro, con adobo, y esto hace que pues mejoren las condiciones de vida de ellos. Eran ya, aquí también tenemos que hacían sus casas con piedra, con madera. También esto variaba mucho de acuerdo a las condiciones climáticas donde ellos se establecían. El tema de la alimentación ya empezaron a fabricar jarros y otros elementos de arcilla y barro. También fabricaban su propio vestuario. Y esto hacía obviamente que la vida de ellos se desarrollara en un lugar determinado. Cuando ya el hombre, durante su época cuando son nómadas, ellos empiezan a moverse obviamente de un lugar a otro. Esto favorece que se empiecen a poblar diferentes lugares de la tierra. Entonces, hay muchas teorías. Miren, aquí vemos lo que es Europa, estamos por Asia, y aquí tenemos lo que es América. Entonces, vamos a ver qué teorías se generaron que hay sobre el poblamiento de América. Obviamente el hombre apareció en el antiguo continente, esa es una de las teorías, pero hay diferentes teorías que llevan a pensar cómo se llegó el hombre a América. Entonces tenemos la teoría asiática que afirma que los primeros pobladores cruzaron por el estrecho de Bering o en busca de alimentos, entonces en la época de que el hombre fue nómada. La oceánica afirma que el continente americano llegaron los seres humanos no solo por el estrecho de Bering, sino también navegando por el océano Pacífico. Y la australiana afirma que llegó el hombre a América por el sur del continente. Entonces veamos un mapa y comprendamos esto. Entonces miren, esta primera, donde dice que el hombre llegó por el estrecho de Bering. Entonces llegó buscando alimento. Otra teoría dice que el hombre obviamente llegó a través del océano Pacífico. Entonces aquí vemos cómo el hombre se desplaza, entonces ya pensamos que ya es un hombre más avanzado en cuanto a la navegación y esto favoreció el poblamiento de esta zona de América. Y la otra teoría es que llegó el hombre por el sur debido a que habían unas glaciaciones muy fuertes y esto favorecía que el hombre se moviera por, eh, por el polo sur y de esta manera llegó aquí a América por la Patagonia hacia al sur del continente, bien al sur del continente. Son tres teorías en las cuales pues nos podemos formar una idea de cómo llegó el hombre a América. Al llegar el hombre a América, entonces empiezan a ubicarse ya de manera sedentaria en diferentes lugares de nuestro continente. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son esas tres grandes culturas que se establecieron en América y que de ahí podemos aprender bastante. Tenemos aquí lo que es América, entonces tenemos algunos hombres al llegar aquí se establecieron en la zona de México, también que son los aztecas y los mayas también en esta zona de México, dos grandes culturas que tuvieron buenos desarrollos en diferentes niveles, entonces eso es lo que vamos a aprender. Y hacia el sur tenemos lo que son los incas, entonces que se ubicaron en esta zona del continente. ¿Por qué se ubicaron ahí en estos lugares? Porque habían las condiciones buenas para que ellos pudieran desarrollar su vida. Entonces vamos a ver cómo esas culturas vivieron en la antigüedad. La cultura maya. La cultura maya es una cultura que se desarrolló en México. Como se pueden dar cuenta, vemos aquí una pirámide, es muy representativa de esta cultura, ya que hicieron construcciones majestuosas.
eran culturas que a pesar de estar aquí en América tuvieron un excelente nivel de desarrollo a nivel de arquitectura y de otros aspectos como veremos a continuación. ¿Dónde se ubicaron? Esta cultura se ubicó en México, ¿sí? En esta zona, y también en países como Guatemala, ¿sí? Honduras y parte de El Salvador. Entonces tenemos aquí México, Guatemala, Salvador y Honduras. Estaban ellos organizados socialmente? Es decir, cómo estaban organizados para poderse distribuir las diferentes actividades. Entonces, en un primer lugar, siempre en la parte de arriba, vamos a ver que van a estar en forma de pirámide, porque en la parte de arriba, pues como la pirámide es más estrecha, van a estar los que, podríamos decir así, tienen el poder. En este caso, eran los sacerdotes y eran los llamados hombres verdaderos. También estaban los nobles, con los caciques, los jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias. Más abajo en esta cultura están los comerciantes que disfrutaban pues de ciertos privilegios debido a su actividad. Ellos vendían cerámica, vendían el oro, porque América era muy rica en oro, vendían también los alimentos, entonces esto les daba cierta importancia. También tenemos aquí lo que son los artesanos y los campesinos. Los artesanos y campesinos son también la mayoría de la población y que se dedicaban pues obviamente al trabajo. Y finalmente tenemos aquí lo que son los esclavos. Los esclavos que obviamente desarrollaban los trabajos más fuertes. Ellos estaban, a nivel político, los mayas estaban organizados por ciudades o estados que estaban gobernados por un cacique, ¿sí? Así como hoy en día tenemos los alcaldes en cada una de nuestras ciudades y nuestro país tiene un presidente, ellos estaban dirigidos por caciques y el máximo cacique era el Alac Winik, que dirigía la política y recibía todos los impuestos de estas personas que hacían parte de esta cultura. Dentro de las actividades económicas, básicamente ellos desarrollaban la agricultura y aquí podemos ver el maíz como la base de su alimentación y desde ahí pues con él preparaban gran cantidad de alimentos como las tamales, las tortillas, etcétera. A nivel cultural, tuvieron grandes e importantes construcciones como las pirámides, tenían un calendario solar y lunar, tenían ya una escritura, tenían un sistema matemático de números muy avanzado y tenían sistemas de cultivo que hacía que eran culturas muy ricas a nivel de producción de alimentos. Aquí vemos cómo sus matemáticas eran muy avanzadas. Fíjense que aquí tenemos el número 0, cómo representaban el 1, el 2 con 2 punticos y así sucesivamente podemos ver allí la representación del sistema matemática de los mayas. Vamos a otra cultura bien importante que es la cultura azteca. Esta cultura azteca se desarrolla también en la zona de México. Se ubican básicamente en la zona central de México. Pues básicamente se ubicaron en esta región, toda esta región en la zona central de México. Entonces, bien importantes, se extendieron desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. ¿Cómo estaban organizados socialmente? Tenían un rey y la nobleza. La nobleza normalmente eran los familiares del rey, ¿sí? Que también se encargaban de gobernar. Tenían también ellos una gente muy popular que era como el pueblo y también aceptaban dentro de sus grupos de otras culturas, ¿no? Y finalmente tenían grupos como marginados que ya eran los que no pues, se dedicaban ya al trabajo más fuerte y que realmente no tenían los mismos privilegios pues de la nobleza o de la gente popular, como por así decir. Políticamente ellos tenían una organización muy compleja. Tenían el Tlaotani, que era el máximo dirigente, la máxima autoridad,
y también había un Consejo Supremo formado por miembros de la nobleza, que eran como familiares de la máxima autoridad, que era, por decirlo así, el rey. Entonces, ellos ayudaban a gobernar a su pueblo. También tenemos otra organización que son los Siautcoat, que estaba formada por los sacerdotes y ellos básicamente también actuaban como un juez. Tenemos los Calpulli, el Calpulli, que era la principal organización azteca, que eran clanes de familias que se agrupaban entre sí. Y los Calpolec, que era la autoridad y el jefe de guerrero del Calpulli, que era el representante ante el Estado. O sea, eran muy organizados, realmente era una organización bien compleja. ¿Qué hacían los aztecas para vivir económicamente? Básicamente desarrollaron la agricultura, y pues obviamente entre los productos tenían el maíz los tomates, eran productos que ellos producían en gran cantidad. En cuanto al comercio, ellos vendían ollas en cerámica, el trabajo en cuero, que intercambiaban eh, por productos del campo, ¿sí? En este intercambio ellos lograban, pues iban a lugares muy lejanos para poder abastecerse de los productos que ellos no te producían para poderlos tener. Muy bien. También empleaban bastante para el intercambio el cacao, las piedras semipreciosas por otros productos, eran sus principales elementos de intercambio. En los avances culturales, los aztecas se destacaron en la construcción de ciudades, en las ciencias, pues obviamente, como podemos ver algunas, miren esta ciudad tan espectacular, las pirámides, y era impresionante realmente todo lo que ellos hicieron. Lamentablemente, cuando llegaron los españoles, ellos arrasaron con muchas, pues de esos elementos que ellos hacían, porque hubo pues grandes guerras y todo eso en el proceso de conquista, y pues muchos de estos elementos se perdieron, muchos de estos valores culturales desaparecieron, pero era realmente impresionante lo que ellos hacían. También tenían un sistema de numeración. El calendario de ellos, curiosamente, tenía 18 meses y cada mes era de 20 días, y de 20 días cada uno, y 5 adicionales, pero era, pues, o sea, era muy, muy interesante ver cómo ellos ya hacían una lectura bien crítica y analítica de todo su entorno. Entonces, eran culturas bien avanzadas. Y vamos con la última cultura, que es la cultura inca. La cultura inca se destaca por sus construcciones majestuosas. Fue una cultura que se desarrolló básicamente sobre la cordillera de los Andes. Aquí tenemos una de las principales construcciones de ellos que están en el Perú, que es el Machu Picchu, que actualmente es una de las maravillas del mundo. Entonces, veamos que es la cultura más representativa de Sudamérica. Tenemos que está formada se ubicó en países muy cercanos al nuestro como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, ¿sí? Se extendió por toda esta zona del continente. La organización social de los incas, muy sencilla. Había un inca máximo que dirigía todo ese imperio, la nobleza, que era los familiares de este gran inca que lo rodeaban, el pueblo que se dedicaba a los trabajos de artesanía, agricultura, y tenemos finalmente el Ayllu, que eran como una especie de esclavos que desarrollaban las actividades más difíciles, como la minería. A nivel político, los incas tenían básicamente, obviamente, el inca mayor era la máxima autoridad,
y era un gobierno bastante autoritario y pues obviamente él era considerado un ser sagrado y pues la gente que hacía parte de esta cultura rendía mucho culto y adoración casi como a un dios y era bien importante esta figura dentro de esta cultura. A nivel de la economía, básicamente ellos desarrollan lo que es la agricultura, también desarrollaron un sistema muy avanzado de cultivo. La ganadería, las llamas, porque como era una zona montañosa, es el animal que más se adaptaba al tema de la agricultura. En la artesanía, obviamente desarrollaban manta, instrumentos musicales, también tenemos elementos elaborados en oro, las ollas. Esa economía inca era bien eh, rica en cuanto a todos los productos y elementos que ellos producían para poder sobrevivir y obviamente negociar con otros grupos. Los avances culturales. Los incas, ellos construyeron terrazas o andenes de cultivo y cultivaban la papa, el maíz y la coca. La coca era un producto que ellos hacían debido a que como tenían que caminar largas distancias para ir hacia donde ellos cultivaban o a donde tenían sus animales, debido a que dijémonos que era una zona supremamente montañosa, entonces utilizaban la coca como un estimulante para que les diera fuerza y energía para poder desarrollar sus trabajos también. A nivel de los avances, pues obviamente la red de caminos para la Misión Botón, el primer dibujo que yo les mostré cuando vimos los incas, el Machu Picchu, el sistema de correos, tenían ya un sistema de numeración desarrollada y la arquitectura que era monumental. Fue de las cosas más impresionantes que ellos han desarrollado. Entonces, niñas y niños, como podemos ver, estas culturas ya se quedaron en América, son de gran importancia y realmente es maravilloso conocer parte de nuestra historia, de lo que sucedió en nuestros antepasados. Entonces, espero que hayan comprendido mejor este tema para que puedan desarrollar su guía de manera excelente. Hasta pronto y nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden que aquí, si vieron el video, encontraron nuestra segunda pista.